Bienvenido a otro episodio de Contigo de la A a la Z. Soy Aurora Sea y hoy me acompaña Nora Elvia Cruz, con quien charlaremos de rescatar la historia, el legado que no podemos perder. La doctora Nora Elvia Cruz Camacho es investigadora, escritora y promotora cultural, cuya trayectoria ha estado dedicada a rescatar las historias que forman parte de nuestra identidad y que muchas veces permanecen olvidadas. Es doctora en filosofía con acentuación en estudios de cultura por la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde obtuvo la distinción Summa Cum Laude, además de contar con estudios de posgrado en Humanidades, Administración y Economía. Su investigación se ha enfocado en recuperar las voces de mujeres del noreste de México y en documentar su papel durante la Revolución Mexicana, contribuyendo así al rescate de la memoria histórica de nuestra región. Realizó su estancia de investigación en Texas A&M University y es fundadora del proyecto cultural Ecos y Huellas, dedicado a promover y preservar el patrimonio cultural. Ha publicado diversos artículos académicos participando como ponente en congresos nacionales e internacionales y actualmente continúa con su labor de investigación mientras escribe su primera novela. Hoy conversaremos con ella sobre la importancia de rescatar nuestra historia y el legado que cada uno puede dejar a las siguientes generaciones. Bienvenida, Nora. Comenzamos. Nora, nuevamente bienvenida. Muy contenta de tenerte aquí, bueno, de haber tenido la oportunidad de conocernos, empatizar tan rápido y traerte con este tema tan interesante aquí. Bienvenida. Ay, pues muchísimas gracias, Aurora. Buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes lo que se necesite y ya sabes que estoy a tus órdenes. Gracias. Oye, con este tema tan interesante, y cuéntame, ¿por qué es tan importante rescatar la historia cotidiana y no solamente de los que consideramos grandes personajes? Bueno, en mi opinión, y porque yo soy una apasionada de este tema precisamente, para mí no, y creo que muchos lo podemos considerar, no hay historias pequeñas o poco importantes. Entonces, para empezar, yo parto de esa primicia, pero además, imagínate que nada más conozcamos una parte de la historia y queda fuera toda una narrativa o toda una parte de la historia desconocida o que está oculta. Entonces, es muy importante conocer el total o de mayor parte de la historia y en este momento pues está parcialmente conocida desde hace un buen tiempo porque predomina pues el centro masculino, sobre todo eso. Entonces, o las grandes historias. Falta contar lo que se le llama la historia del soldado raso, la historia desde abajo. Ándale, perfecto. Oye, ¿y qué fue lo que despertó en ti este interés de investigar las voces, sobre todo femeninas, que casi no aparecen en los registros históricos? Bueno, mira, me parece una pregunta muy súper interesante porque en lo personal, a mí me interesa mucho las partes desconocidas porque al ser pues, yo originaria de aquí del estado de Nuevo León y una apasionada de la historia de México, siempre me ha llamado mucho la atención que se conoce mucho más la historia del centro del país. Entonces, me llamaba la atención revisar y saber y ver que en los libros de texto siempre se habla de la historia del centro del país y no de la periferia o del resto de la república. Entonces ahí empecé yo a apasionarme sobre el tema de lo que no está contado. Y fue como así me fui moviendo a revisar, por ejemplo, lo que es la historia, pero la historia de la literatura de nuestra región del noreste. Y entonces, Mm. para mi sorpresa, me topé con que se conoce muy poco al respecto, que hay muy poca investigación con respecto a la historia del noreste. Y luego, cuando empecé a revisar a los autores o a los escritores de aquí, del noreste y luego especialmente de Nuevo León, chequé y revisé que todavía se sabe aún menos sobre las escritoras,
las escritoras de nuestra ciudad, de nuestro estado y de nuestra zona, de nuestra región noreste. Ok, entonces empezaste, digamos, a checar todos los registros históricos para ver qué más, qué podía haberse quedado por ahí fuera, ¿verdad? Sí, exactamente, y fue cuando empecé a ver que pues no se conoce de muchas autoras escribieron y sin embargo se conoce muy poco sobre ellas. Y eso Ok. de veras que para mí ha tocado mucho, no sé, me duele, hasta me duele saber esto, ¿sí? Porque se me hace como que son voces silenciadas y me parece como que quedaron atrapadas sus voces en sus textos. Y, Están cerrados esos textos y falta que los abramos para conocer sus voces. y esos textos son, ¿fueron encontrados en libros o fueron encontrados como textos escritos sin publicar o cómo llegaste tú a esos textos? Fíjate que precisamente por eso me llama a mí mucho la atención, porque es la mayoría de los textos que encontré yo en mi investigación, es más, todos fueron publicados por casas editoriales especiales. O sea, no son textos que no fueron publicados. Todos absolutamente fueron publicados. Y estás hablando que yo encontré 60 textos que no han sido investigados en su mayoría y que sin embargo sí fueron publicados. Dale, qué interesante, porque también en otras investigaciones has trabajado pues con fotografías, con documentos personales, y bueno, también algo de autobiografías. ¿Qué puedes contarnos de estos otros materiales que has encontrado? Fíjate que también algo parecido, Aurora, que pues no es, para empezar, que no han sido investigados, pero aparte, cuando hace uno análisis sobre esas fotografías, se pueden descubrir cosas súper interesantes, muy interesantes. Por ejemplo, podemos descubrir o revisar lo que es las costumbres de las épocas, ¿sí? Ok. En lo personal, por ejemplo, hice una investigación sobre una de las 13 esposas de Pancho Villa, en donde se ve, hice un análisis hermenéutico sobre esa fotografía y se ve donde Pancho Villa está al lado de su esposa, de Luz Corral, y se ve también donde está tomada ella, lo toma ella de aquí del hombro. Entonces, al hacer una investigación, pues se puede ver cómo hay como una especie de sumisión, ¿verdad? Por lo mismo de que como está tomada, ¿sí? Y en donde está, fue tomada además. Entonces, si uno a eso le suma lo que es el contexto en el que vivieron esas mujeres, pues se puede revisar lo que es la situación femenina. Que de acuerdo a lo que yo investigué y a lo que revisé y a lo que se sabe de acuerdo a otras investigaciones y a otros investigadores, pues hay un entorno en donde predomina lo masculino y donde predominan las mujeres sumisas, hechas a un lado. Y dentro de todo, de estas investigaciones que has hecho, ¿cuál ha sido el descubrimiento que más te ha conmovido? Pues mira, hay un sinnúmero de cosas que me han conmovido bastante, pero una cosa que de verdad me ha tocado mucho, como yo he revisado mucho lo que son las mujeres que escribieron sobre la Revolución Mexicana, y en lo personal tengo que aceptar que yo conocía, te vuelvo a repetir, yo soy de aquí de Nuevo León. Entonces, siempre, pues digo, me llamaba la atención que se conocía muy poco sobre la revolución en nuestro estado, de acuerdo a lo que revisé, y más aparte de mi ignorancia en el momento. Entonces, cuando lo fui revisando, me llamó la atención qué es lo que le pasaba a las mujeres que vivieron ser esposas, madres, ¿sí? Novias de hombres que se fueron a la Revolución Mexicana o aunque adelitas que se fueron a la guerra. ¿Sí? Ujú. Ahorita que dices qué es lo que más me conmovió, pues al ver que la guerra estuvo tan cerca de nuestro estado, de nuestra ciudad de Monterrey, y al ver que hubo viudas aquí, o mujeres que perdieron a sus hijos en la guerra. Entonces, créeme que eso para mí fue así como muy conmovedor, es más, me acuerdo y de verdad me dan ganas de llorar porque ya es como ver esa historia, esa guerra, ese conflicto de una manera muchísimo más cercana, ¿verdad? Al ponernos en ese punto. Por eso fue que yo hice mi investigación desde el punto de vista de las mujeres, de la historia de las mujeres, porque
me parece muy, bueno, en lo personal, como es un tema que me apasiona, es por mi situación de mujer también y por ver que se sabe tan poco sobre la historia de las mujeres. Sí, porque pues fíjate que al final de cuentas, viéndolo así de una manera bien práctica, pues cualquier hombre que tuvo algún papel en la historia fue creado por una mujer, ¿verdad? Exactamente. O Entonces, sea, como, fue hijo de alguien. exacto. Entonces, cuando uno ya se pone en el lugar y en la situación, pues es cuando realmente vemos la historia mucho más cercana. Porque no sé si te haya sucedido, pero de repente vemos los conflictos muy lejanos. Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, pues dices, pues México no se vio afectado, está en Europa, etcétera, etcétera. Aunque se habla que pues, la historia o los conflictos nos afecta a todos, finalmente lo vemos lejano porque es otro continente. Pero cuando ya Sí. de repente hablamos que en nuestro país y luego en nuestra región, en nuestro estado y en nuestra ciudad, es más, de repente unos vecinos, ¿verdad? Entonces a mí en lo personal eso me ha conmovido mucho saber de los nombres de esas mujeres que vivieron esas situaciones, esas familias, y saber que esos nombres a lo mejor son cercanos a mí y todavía duele aún más, ¿verdad? Sí, que saber y ponerse en el lugar de esas personas y saber que a lo mejor fueron, no sé, tías, abuelitos, de gente que uno puede conocer. Oye, y de todas estas mujeres, ¿qué crees que nos han enseñado sobre la resiliencia, sobre la familia, sobre la vida cotidiana? O sea, todas estas mujeres que tú has estudiado. A mí me parece, yo en mi investigación veía cómo en esos textos escritos las mujeres hablan sobre otras mujeres. Entonces, al hablar de las otras mujeres hablaban de cómo cuidaban, por ejemplo, a los heridos en las guerras, en la guerra de la revolución. Cómo, por ejemplo, les hacían de comer a los soldados, cómo esperaban a sus hijos y a lo mejor no llegaban, o a sus esposos. ¿Sí? Por ejemplo, la esposa de Gustavo Madero, pues al perder a su esposo, la tristeza de sus hijos al enterarse que se murió su padre cuando iba pasando por su casa un periodiquero, vendiendo periódico, y fue como se enteraron que su papá se murió. Fue así, por eso te digo, como todas esas cosas a mí la verdad me han conmovido bastante, ¿sí? Porque te digo, el saber que estaban en calles cercanas a nuestra ciudad, en nuestra ciudad, pues todavía es mucho más cercano, ya ponerle nombre. Te comento, por ejemplo, que me ha conmovido mucho saber que la historia, por ejemplo, de esta mujer, te voy a platicar. Esta mujer nos habla de que un tío de ella se murió en la Revolución Mexicana. Y sin embargo, cuando he revisado al respecto, pues mucha gente no sabe, pues esa persona, ese soldado, quién era, ¿no? Ujú. Pero, pues quiero decirte que ese soldado fue pues irrelevante en su momento y le pusieron a una calle de Monterrey su nombre. Y las personas pasamos y pasamos por esa calle y no sabemos quién es. No sé, para ponerle un poquito de contexto, la calle se llama Capitán Aguilar. Ah, ok, ¿Verdad? sí. Entonces, muy pocas personas saben de Capitán Aguilar quién era, el nombre quién era, ni nada, ¿verdad? Y esta mujer era una persona que estaba emparentada con Francisco y Madero. Ujú. Entonces, ella estaba emparentada por todos los lados por los Madero. Entonces, tuvo mucho que ver todas las pérdidas que hubo, pérdidas de vida, durante la escena trágica. Entonces, todos eran familiares de ella. Muchas personas que murieron eran sus familiares, para Gustavo Madero, Francisco Madero, Capitán Aguilar, ¿verdad? Entonces, sí, sí te digo, para mí se me hace así como muy conmovedor Fíjate. Y descubrir. también como que ha cambiado mucho, digo, tratando de traer los comentarios que hacemos ahorita de estas mujeres de la revolución y traerlo un poquito a la actualidad, pues ha cambiado también mucho la forma en que se documentan los hechos, ¿no? Porque antes eran más bien las historias esas que se platicaban entre familias, las conversaciones o algunos personas pues valientes que se animaron a escribir, como las mujeres que mencionas, pero pues ahora la documentación prácticamente pues
se hace en línea, ¿no? Hay muchas formas en que podemos ir documentando nuestra vida, nuestro pasar por este mundo. Y afortunadamente es así. Afortunadamente ya hay más maneras o formas en que uno puede exteriorizar sus ideas. Pero precisamente por eso a mí me parece que es muy importante sí hacerlo. Porque hablando, por ejemplo, de estas mujeres que yo investigué, ¿sí? Se les considera muy valientes o muy valiosas, porque en esa época que son las mujeres, yo las que investigué, son mujeres de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, en donde la situación de la mujer era que muchas no sabían escribir, muchas no, obviamente no sabían leer, entonces por lo mismo escribir era algo muy importante para hombres y para mujeres, especialmente para las mujeres, porque era una minoría la que lo hacía, ¿no? Y en nuestro, ponerlo el contexto en la actualidad, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, ¿sí? Imagínate si para ellas fue pues un hecho, a mí me parece valiente, en donde era la minoría que lo hacía, ¿sí? A mí sí se me hace que en la actualidad sería, por ponerlo de alguna manera, un acto de cobardía no hablar nada de uno, ¿sí? No hablar nada de quiénes somos, que estamos aquí, alguien estuvo aquí, ¿te acuerdas? No se me recuerda en las paredes donde hace un tiempo se ponía, yo estuve aquí, ¿sí? Ajá, Entonces, sí. a mí, al investigar lo que es la historia, me parece muy importante dejar una huella, ¿sí? Un vestigio de que estuvimos aquí. Sí, fíjate que cuando falleció mi mamá, cuando desocupamos la casa de mi mamá, nos encontramos algunas cajas de fotografías que nosotros nunca vimos con ellos. Entonces, hay personas en esas fotografías que no sabemos quiénes son. Hay fotografías que, pues son las fotografías familiares, las otras que siempre te platicaron, ¿verdad? Que pues que él era hijo de tu primo, aunque nunca los hayas conocido, pero tenías alguna referencia de las personas que estaban en esas fotografías. Sin embargo, nos encontramos unas fotografías que dices tú, ¿quiénes serían? Y pues ya no hubo oportunidad de preguntarles. Y pues sí, muchas veces se quedan todos esos recuerdos ahí. ¿Qué valor tienen estos objetos para las generaciones futuras? Las cartas, las fotografías, los diarios. Creo que los diarios es un tema pues bastante personal. Bueno, es muy importante y relevante porque lo voy a poner como nosotros en el presente, aquí ahorita, ¿sí? Ujú, Saber que nuestro presente tiene que ver con nuestro pasado y que vamos a construir nuestro futuro en base a esos dos tiempos, al pasado y al presente, ¿no? ujú, Entonces, conocer por qué somos como somos. O conocer, por ejemplo, de nuestros antepasados cuestiones para comprenderlos mejor, para a lo mejor no enjuiciarlos tan duro ni a la ligera, conocer el contexto que vivieron. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, ciertas fotografías, la forma en que se vestían, empezamos a cuestionarnos, oye, ¿por qué se vestía mi mamá así? ¿Por qué traía el cabello así mi papá? ¿Por qué usaban el bigote de esta forma? Entonces vamos conociendo o viendo, revisando. A lo mejor, por ejemplo, si usaba, por poner un ejemplo, alguien el cabello muy corto, pues a lo mejor podemos comprender un poquito mejor por qué no le gustaba a nuestro papá que usara un hermano nuestro el cabello largo, ¿sí? ujú. Entonces, no sé, a mí me parece que conocer mejor el pasado o conocer mejor a nuestros antepasados nos hace no enjuiciar a la ligera, porque finalmente también nos hace revisar y saber que en el futuro quizás así nos vamos a hacer nosotros también enjuiciados o nosotros también vamos a ser vistos. Sí, fíjate que a veces, ahorita con lo que decías, me puse a pensar que a veces nos preocupamos de saber, de investigar algo de nuestros antepasados, digamos, por algún tema de salud. Que de repente, pues, por ejemplo, que si diabetes o de estas enfermedades que pueden ser hereditarias o consanguíneas o algo así, ¿no? Que a veces dices tú, no, pues mis papás no, mis abuelos tampoco, Claro, claro, pero tal vez para atrás no sabes tanto. Y entonces es cuando nos da, pues, la curiosidad de empezar a investigar, porque es una pregunta que alguien más nos está haciendo. claro, claro. Ajá.
y cómo hay temas que no necesariamente están relacionados con la salud, que también desconocemos y que también pueden estar influyendo de alguna manera en nuestro presente, ¿verdad? O, por ejemplo, cuando habla, no sé si te ha tocado o al resto de las personas que están viendo el podcast, de repente sabemos de alguna tía o una tía, por ejemplo, que, no sé, tenía un muy mal carácter. Ujú, Si no sabemos cuestiones de su contexto, a lo mejor podemos pensar de esa mujer, de esa tía que tiene muy mal carácter, que pues así, así nació, así era siempre. Pero cuando a lo mejor indagamos un poquito más, profundizamos en su vida, podemos comprender algunas cuestiones. Quizás sufrió alguna enfermedad como tú estás comentando, quizás fue huérfana, quizás, no sé, sufrió de alguna forma, ¿verdad? Entonces, no sé, a mí me parece eso, ¿no? Me parece que cuando hablan de que el saber más te hace ser una persona más consciente de que te falta por saber mucho más. ujú, claro. Eso a mí me parece que te da o nos da flexibilidad y al tener flexibilidad nos dan ganas de saber más, creo yo. Sí, 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 como que de repente cuando no has entrado a indagar o algo, pues tal vez puedes vivir así sin A la mucha ligera. curiosidad, pero de repente te enteras de algo y como que ahí es cuando te da la curiosidad y la inquietud esta de saber un poquito Y más. se te generan otras cuestiones, porque, por ejemplo, cuando empiezas a revisar, es uno un poquito más flexible con el resto de las personas, te dan ganas de escucharlas, no de oírlas, de escuchar al otro, de saber más, y porque al conocer a los demás, al conocerse uno mismo, pues conoces a los demás, al conocer al otro te conoces a ti mismo. Sí, sí, claro, claro. Oye, ¿y cómo podemos comenzar a rescatar la historia de nuestra familia? Bueno, como comentaba ahorita, pues para empezar, pues conociéndose uno mismo, ¿sí? Podemos empezar revisando, por ejemplo, un punto de partida, nuestros padres, quiénes fueron nuestros padres, dónde nacieron, dónde nacimos nosotros, ¿verdad? Porque digo dónde nacimos nosotros porque de repente no nada más es decir, ay, nacimos en Monterrey. No, nacimos en qué lugar de Monterrey, ¿verdad? Ujú, Y lo ampliando, bueno, nacimos en qué día, en qué fecha, bueno, hacía frío, hacía calor, o sea, nada es algo pequeño. Por eso decía ahorita, no hay algo o un hecho poco importante, sobre todo cuando estamos hablando de nuestra vida, porque yo no creo ujú, que pensemos que nuestra historia o nosotros somos alguien poco importante. Si partimos de ese hecho, que nosotros somos importantes, entonces nuestra historia merece ser contada, merece que le pongamos atención. A lo mejor no necesariamente vamos a querer publicarla o darla a conocer a muchas otras personas, pero qué interesante que uno mismo vea escrito o, pues, no sé, grabada nuestra propia historia, ¿sí? ujú. Porque ya poner una voz detrás de eso, narrando, y qué mejor que tu propia voz, contando tu propia historia, pues eso es interesante. Aparte, imagínate, digo yo que investigo las autobiografías, qué mejor que contar tu propia vida, pero contar tu propia vida desde el punto de vista tuyo y por lo tanto date el permiso de contar lo que para ti es interesante, lo que para ti fue lo más importante de tu vida. Porque a lo mejor si le preguntan a nuestros hijos, van a empezar a decir, sabes que fue muy buen padre. Si le preguntan a un hermano, ay, fue una hermana excelente. Pero ¿qué tal si uno empieza a contar su propia vida? Pues tú vas a empezar a contar lo que para ti fue importante, que tú quieres que el resto de las personas conozca o sepa. Si a lo mejor fue ser una muy buena madre de familia, averiguarás eso, averiguarás y contarás a detalle lo que fueron tus hijos, lo más relevante que pasó, pero ¿qué tal si a lo mejor para alguien es haber sido una gran profesionista o haber salido de su ciudad o contar, no sé, que salió del país, vivió algún hecho trágico, ¿sí? Por ejemplo, algunas de las mujeres que yo investigué fueron huérfanas de guerra,
Y eso fue un hecho que les pegó a su vida y que les hizo, pues, una herida profunda. Ellas lo que más contaban era sobre esa herida, o sea, o sobre la pérdida de sus padres. Entonces, contar la propia historia es interesante porque a partir de ahí vemos nuestras fotografías diferente, que a lo mejor como las vería otra persona. Aunque sea seres queridos, no lo van a ver igual que nosotros mismos, ¿sí? Que no sé si te suceda que de repente tenemos joyas guardadas que a lo mejor no son tan valiosas para el resto del mundo, pero a lo mejor unos aretitos chiquitos que fueron con los que sacamos a una hija de la maternidad, o a lo mejor tenemos guardados por ahí una crucita que usamos en nuestra primera comunión, ¿sí? Y solamente nosotros o nosotras sabemos qué son esas joyas y qué significan para nosotros. Entonces, contar nuestra propia historia, yo creo que es una gran cosa, ¿sí? A quien no le va a interesar porque, vuelvo a repetirlo, somos seres importantes. Entonces, es importante ponernos, que el resto del mundo sepa lo importante que somos. No necesitamos a nadie más para que se nos reconozca. Sí, no, hombre, me traes con la cabeza así, dando vueltas de tantas ideas, porque sabes que también estaba pensando que la importancia de documentar cada momento de la vida, porque de repente a cierta edad, por ejemplo, si te preguntara ahorita, pues algo relevante de tu vida, tienes una visión ya de un periodo de tiempo largo. Pero si te Claro, lo hubiera preguntado cuando tú tenías 25, tal vez lo más relevante de tu vida hubiera sido algo que a esta fecha ya no tiene la relevancia. Entonces exactamente. la historia se va escribiendo y se va reescribiendo porque tal vez aquel acontecimiento que viste muy importante con el paso del tiempo, pues ya no tiene tanta relevancia. Entonces, no sé, esta continuidad, ¿no? De escribir y reescribir las versiones personales. Y fíjate que de acuerdo, te digo, yo mi investigación es sobre autobiografías, ¿no? Ujú. Y de acuerdo a estas investigaciones, yo revisé y a los libros que he encontrado y de otras partes del mundo, etcétera, la mayoría de las autobiografías es contada de personas que tienen más de 60 años. Entonces tiene mucho sentido lo que tú estás diciendo porque, pues sí, imagínate un joven de 20 años, pues está ocupado. O sea, para empezar, trae muchas cuestiones, está estudiando, está haciendo muchas cosas y pues no tiene a lo mejor ni tiempo, ni ganas, ni ve relevante su vida. ¿Qué escribe una persona de 20 años, verdad? Ujú. Aunque sí es muy importante, pero imagínate cuando tenemos más de 60 años, todo Ujú. lo que hemos vivido, todo el tipo de ropa que nos hemos puesto, la moda que hemos pasado, nosotros mismos utilizando o viendo a nuestro entorno, la música que hemos escuchado. ¿Sí? Imagínate los bailes que hemos visto a nuestro alrededor, ¿sí? Los artistas que han pasado, las noticias que nadie nos ha contado, nosotros las hemos vivido. Es más, algunos acontecimientos hemos estado presentes. ¿Sí? Entonces, no sé, los cambios climáticos, todas las cosas que podemos nosotros escribir, no nada más en las autobiografías no nada más encontramos nací, viví, no, sino que está salpicado de muchas cuestiones culturales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando uno escribe, que vamos a suponer, fue mi baile de 15 años, pues no nada más pones fue mi baile de 15 años, ¿verdad? Fue mi baile de 15 años y en la época que de mis 15 años, pues yo traía el cabello tipo Farrah Fawcett, ¿verdad? Que era la época, o a lo mejor mi vestido era de manga larga porque mi papá no me dejaba usar tirantitos, no sé, algo así, ¿verdad? Entonces, ya vamos conociendo la moda. Cuando nosotros escribimos, no nada más vamos a poner, porque es una autobiografía, ¿verdad? No es una cuestión como biográfica en donde nada más escribimos nací, viví, me morí. No, ¿verdad? Nació, vivió, ¿verdad? Sino estamos escribiendo en primera persona, yo. Entonces, Sí, el detalle. exactamente el detalle, pero es algo muy valiente decir yo pienso, yo creo, yo viví, a mí me Ujú. pasó, ¿sí? Es un hecho muy valiente escribir y decir lo que a uno le está sucediendo, le sucedió, lo que tú sentiste, lo que
lo que vivimos, lo que sentimos, lo que percibimos, ¿sí? Entonces, no sé, a mí me parece como algo que requiere de mucha valentía. Sí, sí, definitivamente esto de rescatar la historia creo que vale mucho. Y si alguien que nos escucha ahorita quisiera comenzar hoy mismo a recuperar, a traer esos recuerdos, a escribir, a guardar, ¿qué le recomendarías? ¿Cómo empezar a hacerlo? Yo les recomendaría, en primer lugar, recordar que es una persona muy importante y que vale la pena escribir su propia historia desde su propio punto de vista. Que se eche un clavado, por decirlo de una manera coloquial, a sus recuerdos, a su memoria. Vale la pena hacerlo. Vale la pena hacerlo para las siguientes generaciones, para nuestros hijos, para el resto del mundo, pero yo creo que vale la pena para uno mismo, ¿sí? Porque, como dicen, recordar es volver a vivir Ujú. y no tenemos malos recuerdos, pero creo que a veces se nos olvida que tenemos muchos recuerdos maravillosos y felices y alegres y que vale la pena que el resto del mundo sepa de ellos. Sí, qué padre que hablamos de este tema. Ya se nos está acabando el tiempo, Nora. ¿Qué mensaje final quisieras dejarle a nuestra audiencia? Bueno, a mí me gustaría comentar y exteriorizar que es importante escuchar y darle tiempo al resto de las personas de contar su propia historia. Ok. Pero es importante que nosotros la contemos también. Y es importante que esa huella, uno cree que esa huella nadie se da cuenta, que probablemente podría ser que muy pocas personas se enteren que estuvimos ahí, pero que nosotros tenemos que cooperar para que sí se vea, para que sí se vea que estuvimos ahí. Por eso decía al inicio que si te recuerdas de eso, cuando se decía, yo estuve aquí. No sé Mm. si para ustedes, pero para mí sí es importante, ¿verdad? Que se sepa que yo estuve aquí. Ándale, excelente, excelente. Y ahora ya no tenemos que ponerle la fecha a las fotos como le decíamos No, no, antes, no, ahora todas las fotos quedan claro, con su fecha, ¿verdad? claro, claro. No, entonces te digo, a mí en lo personal es eso, es algo que me apasiona, me gusta mucho escuchar al otro y si invito a los demás a escucharnos también a nosotros mismos. Entonces, Excelente reflexión, y esperemos que lo que escribamos, trascienda y no tenga que ser ahí descubierto por una Nora Cruz que encontró libros que escribieron mujeres valientes y que se quedaron en el olvido. Esperamos que podamos, trascender, pues yo creo que cualquier cosa que hagamos en esta vida, pues es algo un legado que estamos dejando, ¿verdad? A veces pensamos en el legado en cuestiones materiales y todos los días estamos construyendo legados. claro, así es porque simplemente, por ejemplo, si somos padres de familia, si somos tíos de alguien, vecinos, ese legado se queda. Uno no se da cuenta, por ejemplo, cuando llega uno en estacionamiento y le cede el estacionamiento al otro, pues Ujú. finalmente queda esa huella y se va a recordar que nosotros fuimos flexibles, que fuimos bondadosos, ¿verdad? Para el otro. Como que en ocasiones vemos el legado como algo demasiado relevante, como nos salvó de la guerra, ¿verdad? Ujú. Algo, por eso les decía o hablaba de la historia del soldado raso. ¿Qué pasa con la historia de los otros? De esas mujeres que prepararon la comida, que alistaron a los niños para ir a la escuela, o esos hombres que construyeron esos edificios, pero que eran los albañiles, ¿sí? ¿Acaso no son importantes? Yo creo que eran tan importantes como los ingenieros que hicieron esos planos, o como esas mujeres que dieron discursos. Entonces, por eso digo que no hay historia pequeña. Gracias, Nora. Nos hiciste reflexionar, al menos a mí me dejas así con la cabeza llena de cosas y con muchas ganas de empezar a escribir. Normalmente yo escribo, pero no escribo muchas cosas de mi vida personales, así es que es un buen momento para hacerlo. Te agradezco mucho tu tiempo.
Y espero en próximas ocasiones tener oportunidad de continuar platicando de este y muchos temas más. Muchísimas gracias, Aurora. Quedo a sus órdenes para cualquier cuestión. Quiero agregar que me parece que el podcast que tú tienes es muy relevante y que me parece además muy interesante y que espero que continúe por mucho tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a todos por escucharnos. Hasta luego. Hasta luego. Yo soy Aurora Sea y esto fue Contigo de la A a la Z. Y recuerda, el futuro sigue siendo nuestro. Si este episodio te aportó algo, dale like, suscríbete y compártelo. Nos escuchamos pronto.